Bienvenidos a Emprendedores de a pie. Este programa es traído hasta ustedes por Kaleido Comunicación. ¿Necesitas crear tu marca, una página web para tu negocio, estrategia de redes sociales y hasta una aplicación móvil? Somos Kaleido, el aliado que necesitas para llevar tu idea al siguiente nivel. Entra a kaleido.mx y conócenos. Queremos escucharte. Emprendedores, una semana más con entrevistas. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Recuerda que ya estamos en YouTube, ya estamos en Facebook, estamos en Instagram. Nos pueden escuchar por Spotify, iVoox, Apple Podcast. Esta semana platicamos con Gabriela Álvarez. Ella es abogada, nos platica sobre los riesgos de las empresas mexicanas. Es muy importante que cuides muchas cosas cuando estás iniciando un proyecto que a veces por la pasión, por la operación que nos gana, descuidamos, y esto puede ser crucial para la supervivencia de tu empresa. Entonces no te pierdas este programa, nos da tips, nos platica sobre cómo inició. Y nada, recuerden compartir este contenido, darle amor en redes sociales. Iniciamos. Bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por acompañarnos en Emprendedores de a pie. ¿Y me ayudas a presentarte? Ok, mi nombre es Gabriela Álvarez, soy abogada corporativa, tengo 31 años y soy socia fundadora de Alcázar von Lenin. Ok, ¿estudios? Tengo un posgrado en Derecho Corporativo y eso es lo último que he estudiado. Muy bien. ¿Pasión en la vida? Yo creo que la música. La música me encanta, escucho todo tipo de música y siempre estoy tratando de aprender tanto historia musical como a tocar un instrumento. Ok. ¿Y frase, película o libro que te ha inspirado? Uno de mis libros favoritos es Domina, de Barbara Wood. Y pues de las frases más importantes que yo conozco son una de Franz Kafka, que precisamente hace referencia a los libros, que dice que un libro tiene que ser como un hacha que rompa el mar de un solo golpe, ¿no? Con la intención de despertar la mente de las personas cuando están leyendo. Wow. Muy bien. ¿Huella que te gustaría dejar en el mundo? Yo creo que la mejor huella es enseñando. Esa es la mejor manera de poder trascender. Claro. Muy bien. Y platícanos, Gaby. Tú tienes el despacho de Alcázar von Lenin, que fundaste junto con Nayeli. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de eso. Nos preparaste un tema acerca de los riesgos legales que tienen las empresas mexicanas hoy en día, ¿no? Así es. Pues mira, no sé si tengas un poquito de contexto. Aquí en México tenemos el 4.2 millones de empresas son pymes, y casi nadie le da importancia a las pymes. No todo el mundo quiere trabajar con las empresas grandes, cuando también las pymes equivalen al 99.8% de las empresas en México. La verdad es que nadie le da mucha importancia a eso y es sumamente relevante porque representan el 75% de los empleos. Entonces hay que apoyarlos, ¿no? Y también pues todo el mundo conoce las empresas con empresas familiares, como empiezan con la mamá o el papá que comienzan con un changarro o un negocio y cómo lo van haciendo crecer, ¿no? Pero a veces la operación les gana tanto que no se ponen a ver todo lo que hay alrededor y comienzan los problemas, ya sea entre ellos mismos o con sus trabajadores. Entonces eso es el origen de todos los problemas, digamos, legales alrededor de. Claro, y en general tenemos una cultura como mexicanos y latinoamericanos en la cual la mayoría de las empresas son familiares y las mismas estructuras familiares se repiten en las empresas, ¿no? Esto quiere decir que si la mamá es la que lleva las riendas en la casa, por lo general también va a llevar la rienda en la empresa. Uh-huh. Y esto acarrea ciertos vicios en las empresas, en la que si una persona no quiere hacer ciertas cosas, la empresa no hace ciertas cosas, y esto conlleva los riesgos, que es de lo que nos vas a platicar. Así es. Bueno, por parte de estas, digamos, empresas familiares, es como muy importante poder identificar quién es el socio fundador, ¿no? Exacto. Que generalmente, como bien dices, ¿no? La mamá o el papá. Y después tenemos a la familia que depende de nosotros, ¿no? Entonces tenemos a los hijos, a los sobrinos, a los primos. Y pues son nuestros empleados familiares. Y después tenemos a los empleados que no son familiares, que son con los que empiezan los conflictos. Exacto. Entonces hay que empezar a regularizar todo eso para pasar de ser una familia, a una empresa familiar, a unos emprendedores en familia, ¿no?
Eso es parte del crecimiento que tienen las empresas aquí en México. Ok. Y tú como abogada, pues me imagino que has visto todo tipo de casos, ¿no? O sea, en sí ya entrando a los riesgos, ¿cuáles son esos riesgos? Pues yo creo que el número uno es que en ocasiones las personas no tienen conocimiento de qué va a ser su negocio. Entonces desean iniciar con un negocio, pero no se ponen a estudiar un poquito más allá sobre licencias, autorizaciones, concesiones, permisos que se necesitan. Entonces llegan, ponen su negocio y a los 3 meses le cierran. Es sumamente común, ¿no? Uh-huh. No sabían que tenían que sacar una LAU, una licencia ambiental única, o no sabían que tenían que sacar un permiso de la delegación, o pedir una autorización a la delegación para poder ejercer ahí. Entonces ese es ahora sí que el origen número uno, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vemos que es muy común que surgen muchas empresas, muchos negocios y al mes, los 2 meses, como bien dices, ves los letreros ahí que dicen clausurado. Entonces eso no solamente pues impacta en la economía de la familia, de la empresa, sino también en su imagen, porque no te imaginas por qué pudo haber sido clausurado, pero pues ya no te da confianza regresar si lo vuelven a abrir, ¿no? Así es, tú no sabes si el letrero que dice clausurado de Cofepris es porque no sé, los alimentos no estaban limpios y hubo una bebida adulterada y dices ya no regreso aunque lo reabran, ¿no? Claro. Y a veces es por temas como un permiso, ¿no? Así es. Uh-huh. Entonces eso es como lo básico. Primero es saca las licencias que puedas, ¿no? Lo que necesite tu negocio. Apertura teniendo conciencia de lo que necesita. Después tenemos el tema del incumplimiento por parte de nuestros proveedores, de nuestros clientes y de nuestros trabajadores. ¿Y eso es por la falta de contratos o cómo se deriva ahí? De hecho, sí, efectivamente es por falta de documentar o formalizar los pactos que tenemos. Primero con los proveedores, porque en ocasiones no le damos importancia, ¿no? Oye, vamos a comprar tal cosa con este proveedor, pero no lo hacemos parte de nuestro negocio. Es decir, no lo sensibilizamos de que necesitamos ese producto en un lapso de 5 días, porque si no mi cliente me penaliza. Entonces, pues él se toma 7. Y es cuando me llegan a mí las penalizaciones por parte de mi cliente. Ese es uno. Después, con nuestros clientes morosos. ¿Cuántas veces no tenemos clientes que pasan 3 meses y no nos pagan? Sí, sí. Entonces, de ahí empezamos a generar una cuenta por cobrar o cuentas incobrables, ¿no? ¿Cómo puedes ejecutar en contra de tu cliente, ¿no? Y después vienen los trabajadores, que son terribles las demandas laborales que de repente nos llegan. Y eso, pues no nada más se trata de apagar fuegos, sino también es por falta de una cultura de prevención. Así es. Que es ahí donde tienes que tener muy bien, pues asesorarte muy bien, porque si no después puede correr en riesgo incluso tu negocio, ¿no? Sí, imagínate que un laudo te lo puedan cobrar por 600,000 pesos. Imagínate cuánto impacta tu bolsa o a la bolsa del negocio, 600,000 pesos por un laudo, ¿no? Claro. Y las demandas laborales también llegan a ser a veces hasta millonarias, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues, ¿qué es lo que buscas? Que tu negocio sea un negocio. Y para que así sea, tienes que prevenirlo y blindarlo en todos los sentidos. Con proveedores, con tus trabajadores, con tus clientes. Ok. ¿Y con los clientes cómo te blindas? Por medio de los contratos, pero digamos, ¿cómo se puede profundizar un poquito más en eso? Por ejemplo, si tenemos un cliente que sabemos que tarda un poco más con el tema del pago, genera una cláusula que diga que en caso de mora le vas a cobrar un 2% mensual, un 5% mensual por retraso de pago. Ahí, bien que mal, bueno, ya capitalizas esa mora que tienes, ¿no? Y ya si de plano vemos que no cumple, pues bueno, ya ahora sí exigir de una manera, pues, a través de una demanda, ese pago pendiente, ¿no? Sí, claro, pero muchas veces es lo que dices, ni siquiera tenemos un contrato, ¿no? Exacto, o ni siquiera sabes a quién están contratando, ¿no? O quién es tu cliente realmente. ¿Por qué? Porque no sabes que es una persona física o una persona moral. Dices, bueno, sí es una persona moral. Tienes el acta constitutiva de la empresa, tienes el poder del representante donde sí realmente sabes que tiene las facultades para obligarse en nombre de la empresa, tienes la identificación. ¿Cómo puedes ejercer en contra de él? No tienes los elementos suficientes, no tienes un expediente de clientes o de proveedores que te pueda ayudar a ejecutar en contra de ellos en caso de un incumplimiento. Sí, claro, existe una falta de procesos y de metodología. Nosotros una vez nos pasó que hicimos un contrato y al momento de quererlo llevar a un tema legal, la persona que había firmado ni siquiera aparecía como representante legal. Al parecer había habido cambios en el acta constitutiva
y pues ni siquiera se podía responsabilizar a nadie porque la persona que firmó no era un representante realmente. Efectivamente, no tenía poderes ni facultades para obligarse en nombre de. Entonces, pues, ¿cómo le haces? La única forma es irte contra él como persona física. Exacto. Muy bien. ¿Qué más, Gaby? Pues bueno, tenemos el tema de los incumplimientos por parte de los proveedores, que también es terrible, pero sí debes de poder amarrarlos de alguna manera, ya sea firmando a lo mejor un pagaré, obligándolos a través de contratos y pues también haciéndoles inspecciones, no sé, una certificación de proveedores para que realmente sepas que la persona que te está atendiendo tenga la calidad y realmente la respuesta suficientemente rápida para que tú puedas salir en tus tiempos, ¿no? Este es un tema que vemos muy común en las grandes empresas que incluso hacen auditorías. Así es. Pero ¿cómo lo llevamos a las pymes? O sea, tú como cliente puedes llegar, bueno, bien, si no a auditar, sí a hacer inspecciones. ¿Tienes ese derecho por ley o por el contrato lo puedes establecer? Sí, en un contrato lo estableces. Por ejemplo, tú tienes una panadería y tienes a un proveedor específico que te trae tal materia prima. Tú puedes acudir a sus instalaciones para poder supervisar si realmente el tratamiento, el almacenaje es higiénico. Entonces, si tú lo prevés desde el contrato, no tienes problema. Wow, eso no lo sabía, está muy interesante. Sí, la verdad es que sí. También de ahí surge el tema de las reclamaciones con los clientes. ¿Cuántas veces no nos ha dicho el cliente, oye, realmente lo que tú me diste como un producto final no cumple con mis expectativas? Entonces, pues, revisas tu cadena de producción y descubres de dónde estuvo el incumplimiento, ¿no? Lo detectas, tratas de resolverlo y te das cuenta que es a cargo de un proveedor. Uh-huh. ¿Qué pasa en este caso? Tienes que acudir con tu proveedor y decirme, oye, pues me acaban de penalizar, yo te voy a penalizar a ti. ¿Por qué? Porque yo tuve un perjuicio de un error o una omisión que tú hiciste. Es entonces parte de, ¿no? ¿Y este tipo de casos se resuelven rápidamente, se resuelven bien o depende mucho de las circunstancias, de los contratos que tengas o Yo creo que con tu depende experiencia? de tu proveedor, Uh-huh. depende de cómo hayas afianzado tu contrato, que también lo hayas hecho, y de eso radica que tú puedas resolver a través de un convenio extrajudicial a llevarlo ya a juicio. Que sería lo ideal, ¿no? Así Siempre es. arreglarlo antes de llegar a las instancias. Siempre dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Ok. Entonces, llegar a las instancias judiciales es desgastante, es costoso y tarda muchísimo tiempo en resolverse. Ok. Entonces, pero si lo tienes bien amarrado con un contrato, pues puedes llegar a un mejor acuerdo, ¿no? Al final. Exacto. Tú puedes sentarte a la mesa a platicar con tu proveedor y decir, oye, mira, yo tengo un contrato que me está amparando, me está brindando seguridad porque te comprometiste una calidad a cierto número de entrega, rapidez, y no lo estás cumpliendo. Por lo tanto, según mi cláusula cuarta, te puedo penalizar con un 5% por mes de retraso, con un 10% por incumplimiento en este rubro. Eso es lo que radica un buen acuerdo a raíz de un contrato. Ok, muy bien. Después tenemos también lo que son las demandas de los trabajadores, que son terribles y desgastantes para todos. Y aquí creo que radica mucho en el tema de cómo puedes afianzar o contratar a tus trabajadores, cómo los des de alta, cómo sabes distinguir qué tipo de trabajador tienes. No es lo mismo un prestador de servicios a que tengas a una persona en nómina. Muchos le llaman con el tema mixto de yo te voy a colocar con un salario tal ante el IMSS y aparte te voy a dar tanto como honorarios, o sabes que esto que tú me estás prestando es una comisión, entonces te voy a pagar por comisión. Creo que es muy diferente y en eso radica inicialmente, distinguir el tipo de trabajador que vas a tener. Y esto es crucial porque, bueno, hay un estigma en la sociedad de que el jefe es el enemigo, es el malo, es el que abusa de los empleados, pero en la vida real vemos muchos casos de personas que pueden llegar hasta quebrar empresas por sus demandas, ¿no? Y que muchas veces son injustificadas, pero las llegan a ganar y el empresario o el emprendedor pues se ve obligado a pagar y si no tiene este tema bien resuelto, puede ser un punto decisivo para que su empresa truene. Exactamente. Hace poquito vimos un tema donde descubrimos que había una persona residente que era incisivo en el tema de entro a una empresa, trabajo 3 meses,
me salgo por despido injustificado. Durante ese tiempo voy a otra empresa del mismo circuito, me vuelvo a contratar, 6 meses después me salgo y digo que también hago despido injustificado y te das cuenta que esa empresa tiene 10, 15 demandas. Es algo muy común. Entonces, primero radica en la selección de tu personal, ¿no? Ten mucho cuidado con la gente que tú dejas entrar a tu casa, porque realmente tu empresa es tu casa. Tienes que tener cuidado con el tipo de personas que estás tratando y también asegurarlos con el IMSS y darle lo que les debe, ¿no? Lo que se debe darles. Es decir, si tú ganas 100 pesos, yo te voy a dar de alta con los 100 pesos. ¿Por qué? Porque si no, después puedes tener multas. Y no solamente las multas son ante el IMSS, ¿no? Sino también ante el SAT, porque a lo mejor no timbraste bien los recibos de nómina, tienes ahí una inconsistencia porque le estás pagando por afuera. Entonces también es evitar ese tipo de problemas, ¿no? Después, hacerles el contrato adecuado para. ¿Cuántas veces en las empresas no vemos que tenemos vendedores que también forman parte de la nómina y que les pagas una comisión? Entonces, ¿cuánto le pagas por comisión? No, pues es variable. Entonces, haz un contrato de comisionista por el porcentaje que se le tiene que dar, ¿no? Y si está parte nómina, pues hazle su contrato de nómina, que exista una diferencia entre esas dos formas de cobro, porque si no, después tenemos una consecuencia terrible en el que te esté demandando como trabajador por las comisiones. ¿Y ustedes ayudan en este caso a diseñar ese tipo de estrategias para saber cómo debes tú de contratar a tu personal, bajo qué términos o qué combinaciones puedes hacer? Sí, hacemos una estrategia, unos procedimientos para eso, para que tú veas cómo es la selección y para que tú puedas catalogar a tu trabajador. Ok, eso es importantísimo. Sí, es muy importante porque aunque no le damos importancia al tema laboral, puede ser ahí un hoyo en nuestra bolsa, ¿no? O sea, el que nos estén demandando, en que nos estén solicitando información o las famosas revisiones de gabinete, ¿no? Que se van y se ponen a nuestra empresa a revisarnos ahora sí que los recibos de nómina, los contratos firmados durante 20, 15 días, ¿no? Dime si quieres tener al IMSS o al SAT en eso, ¿no? Sí, y es algo que pasa seguido, ¿no? O sea, la verdad es que es lo que todo empresario o emprendedor puede llegar a temer, pero sucede y hay que estar preparados. Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con todo eso y preverlo. Si haces una buena prevención o planificación, evitas que este tipo de visitas o molestias lleguen a tu empresa. Entonces ustedes ayudan también a que las empresas puedan tener todo esto al día para que ante una posible inspección, pues la empresa no se preocupe. Así es. Ok, muy bien. Esa por la parte de los trabajadores. Ahora tenemos el tema de los créditos fiscales. ¿Qué es lo que recomendamos? Paga tus impuestos a tiempo, haz tus declaraciones y evita problemas con el fisco. Últimamente el fisco y el SAT y la Secretaría de Hacienda está haciendo nuevas modificaciones a la ley, las cuales son una cacería de brujas. Están buscando de dónde sacar dinero y la verdad es que a los contribuyentes nos están exprimiendo. Entonces, pues no les des motivos, ¿no? Claro, no te vuelvas un foco rojo, ¿no? Porque de ahí pueden agarrarse y empezar a indagar más. Exactamente, y imagínate que vengan todos, te estén buscando y lleguen con una orden o para hacerte una inspección o te digan, no, es que tú tienes un crédito fiscal porque hubo una evasión del ICR en el año tal. Entonces, evita problemas, siempre cuenta con tu contador y que él te ayude con toda esta información. Y me imagino que como expertos ustedes obviamente recomiendan, más que estar apagando fuegos, pues tener todo al día y este tema de la prevención que nos hace tanta falta, porque al final pues es lo más sencillo que después incurrir en algún tipo de multa, ¿no? Sí, es mejor preverlo a que estemos, como bien dices, ¿no? Apagando fuegos, ¿no? El día de mañana tenemos que hacer una inspección y tenemos que justificar 35 préstamos intercompañías con las cuales tenemos que hacer a lo mejor contratos o tenemos que ir a certificar tal documento. Entonces evitemos eso y empecemos a generarlo desde cero, ¿no? Si tú vas a hacer la operación, documentala desde un inicio, ¿no? No cuando venga la inspección detrás de ti. Muy bien, sí, claro que sí. ¿Hay algún punto más? Sí, el tema mercantil. Okay. El tema de conflictos de socios. Cuando generalmente tú generas una sociedad, pues todo el mundo es como un matrimonio, ¿no? Buscas que sea lo mejor posible desde un inicio. Pero lamentablemente como va avanzando la operación, pues esto lo van abandonando o empieza a resultar un poco complicado, ¿no? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Vas a darle salida a ese socio? ¿Vas a venderle sus acciones? ¿O qué pasa si una persona, un socio fallece, ¿no? ¿Qué pasa con sus acciones? ¿Quién se las queda? Entre el hijo
o a lo mejor alguien más lo quiere donar, las quiere endosar. Entonces también vale la pena echarle un ojito a esa parte y ver cómo vamos a dirigir nuestra sociedad, ¿no? Arreglar todo desde un inicio con una constitutiva, que generalmente se sugiere que siempre se haga con notario público. La verdad es que no nos gusta trabajar con las SAS, que son las nuevas empresas que lo puedes hacer vía internet. Hemos tenido muy malas experiencias y principalmente porque mucha gente no cree en esas empresas. Entonces le cierran la puerta. Ok. Y me imagino que, no sé cuál será el porcentaje, pero también debe ser uno de los motivos más grandes en el cual las empresas cierran, ¿no? O sea, más allá, por ejemplo, del tema de ventas o de auditorías, el tema de los socios es muy importante y cómo quedes en un inicio acordado va a influir en el resto de la vida de la empresa y también va a influir en la vida de los socios. Claro, es sumamente importante que lo vean desde un inicio antes de que comiencen a pelearse entre ellos, ¿no? ¿Ustedes recomiendan, por ejemplo, las sociedades que son de partes iguales? Porque luego ahí llega a haber conflicto porque no hay una cabeza que pueda dirigir la empresa, sobre todo en el tema de las pymes, ¿no? Creo que depende mucho del tipo de aportación que tengan. Siempre dicen, vamos a entrar de forma equitativa, ¿no? 20, 20, 20, 20. No, pero bueno, ¿quién va a aportar más? ¿O quién va a realizar tal función? Que esa función tiene una importancia mayor respecto a las demás y de ahí se puede determinar. En caso de que exista una igualdad de situaciones en cuestión de aportación, pues bueno, platicar el tema del consejo de administración, ¿no? O sea, ahí decir, bueno, es que tú tienes más experiencia en este tema, tú eres a lo mejor un socio industrial, ¿no? Tú tienes el manejo de esta patente. Bueno, entonces tú tienes la última palabra, es decir, durante un consejo de administración, si llegamos a un empate, tu voto es decisivo. Eso se puede plantear desde un inicio en tu acta constitutiva. Y es muy difícil tasar cuánto valen las aportaciones de cada uno de los socios. ¿Ustedes pueden ayudar también a poder dejarlo por sentado? Sí, pero creo que depende de cada una de las empresas, depende de qué tipo de aportación sea, porque posiblemente estamos hablando de inmuebles o de a lo mejor materiales o de maquinaria, y para eso sí necesitamos que nos lo determine o nos lo evalúe un experto. Sí, como sociedad mexicana y latinoamericana tendemos mucho a no abordar a profundidad estos temas, a no hablarlos de forma clara desde un inicio y eso va acarreando problemas que al final va a repercutir en la empresa, ¿no? El cómo se van a organizar los socios, el cómo se van a repartir las ganancias y creo que es algo que hay que aprenderle mucho y admirar de la sociedad estadounidense, que en el tema de los negocios y legalmente son muy claros desde el principio y sí pueden ser un poco fríos, pero también pues son finalmente los que tienen empresas más exitosas. Claro, digo, creo que también manejan otro tipo de figuras, o sea, otras empresas, otros países manejan igual el tema de las compañías de la misma manera que los americanos, incluso nosotros tenemos una copia muy similar a lo que ellos manejan. El tema es que desde un principio el acuerdo lo dejamos en las manos de un notario y el notario tiene un machote y el machote lo plasma tal cual en tu acta constitutiva. Y tú no te pones a perfilar cada uno de los aspectos que vienen en tu acta constitutiva hasta que tienes los problemas y te das cuenta cómo a lo mejor una compraventa de acciones, tú querías el derecho de preferencia, pero tu notario no te lo puso, entonces pues ya le endosaron las acciones de tu empresa a un extraño, ¿no? Claro, sí, a nosotros nos pasó justo eso, llegamos con un notario y el notario sacó un machote y así venían servicios que no sé ni siquiera qué son y nuestra empresa los hace y era justo lo que ustedes nos platicaban en un inicio en el cual pues realmente desde el principio te tienes que sentar para ver todo lo que puede hacer tu empresa y todo lo que puede llegar a ser y todo eso lo tienes que plasmar en tu acta constitutiva que finalmente es una radiografía de tu empresa. Claro, y aparte nunca sabes qué tan grande va a llegar tu empresa. En qué momento tu empresa va a entrar un inversionista, ¿no? Que dice, oye, me interesa tu negocio, me gusta tanto que quiero formar parte de él y quiero aportarte 5 millones de pesos. Y te das cuenta que tu sociedad vale 50,000. Entonces, si entra con 5 millones de pesos, pues te va a diluir, ¿no? Entonces, regresa a tu acta constitutiva y te das cuenta que no tienes una serie especial para ese tipo de inversionistas, ¿no? Y pues bueno, implica ya una reforma de estatutos y empezar a hacer modificaciones, pero son cosas que puedes prever desde que estás constituyendo a la sociedad. Claro, y para tener una mejor respuesta, pues todo eso lo tienes que ir viendo desde antes y de preferencia desde el principio. Así es, tienes que hacerlo desde que nace la sociedad y con alguien que realmente se siente contigo
y que le interesa pues tu negocio, ¿no? O sea, que quieres saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres, por cuánto tiempo, cómo van a aportarlo y que pueda ser un traje a la medida. Creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Claro, muy bien. ¿Tenemos un punto más? Pues no sé si quieras pasar con algo más. Digo, con el tema legal nos podemos seguir horas y horas, pero... Sí, yo quería justamente ahondar un poco más en el tema sobre la idiosincrasia mexicana y latinoamericana. ¿Cómo lo percibes tú desde tu área? En el sentido de que no solemos ser muy claros para hablar de negocios. Y es algo que tienen otras sociedades o en otros países, o a lo mejor tienen figuras legales mejor establecidas, que aquí en México es un tema por el cual las empresas quiebran. Muchas veces no tener esa claridad para poder estipular cosas y hacer negocios de forma clara ante la ley. Claro, por ejemplo, cuando tú quieres colaborar para algo, tú tienes a tu empresa es experta en algo. No sé si has escuchado hablar de Sony Ericsson. Sí. ¿Sabes qué fue Sony Ericsson? No. Sony Ericsson fue un contrato muy interesante que se llama Joint Venture. Entonces la empresa Sony y la empresa Ericsson, que era un especialista en telefonía, se fusionan. No se fusionan corporativamente hablando, pero sí para la creación de un proyecto, que fue el teléfono Sony Ericsson. ¿Qué fue lo que hicieron? Un contrato. En ese contrato establecieron cuánto iban a ganar, cuánto podrían ascender sus pérdidas en caso de que no saliera el proyecto tal cual, el tema de cuánto iban a aportar económicamente, cómo lo iban a hacer. Todo eso fue una suma de factores entre cada uno. ¿Qué hicieron? Lo plasmaron en el contrato adecuado y así generaron el proyecto. Aquí en México tenemos muchos problemas de eso porque todo el mundo, sí quiero colaborar, vamos a aportar lo mismo y hasta ahí lo cortamos, ¿no? Y ya cuando estamos en la elaboración del proyecto, en la operación de tu negocio, te das cuenta que el de al lado no está aportando con la misma fuerza que tú, ¿no? O estamos jalando, pero no jalamos de forma equitativa. Entonces eso pues, nos da en la torre a todos los negocios mexicanos, ¿no? Claro. Y pues desmotiva a los empresarios, a los emprendedores, porque finalmente pues una sociedad, si tienes partes iguales, pues esperas que todos jalen parejo. Y en la realidad es que es muy raro que pase eso. Es muy raro que pase en las familias, es muy raro que pase en las empresas. Y eso al final influye en la productividad, influye en las relaciones y las empresas terminan quebrando. Así es. Lamentablemente sí, que como dice el INEGI, ¿no? La verdad es que le dan a las pymes no más de 5 años. Si no detonan en una gran empresa, creen que en 5 años caen. Entonces sí, lamentablemente es algo que nos está empezando a pasar a todos nosotros y que no lo volteamos a ver, ¿no? No vemos que realmente implica el 75% del empleo en México. Imagínate que se pierda un 5 o 10%. ¿Cuántas millones de personas se van a quedar sin trabajo? Sí, y de hecho estaba leyendo una estadística en la cual, al menos de los países en Latinoamérica, México es de los países o el país que menos empresas pequeñas y medianas detonan en ser empresas grandes. Y creo que mucho también tiene que ver el aspecto legal, esa falta de transparencia, esa falta de organización, de dejar claras las cosas para poder organizarnos, para poder jalar parejos y para poder detonar al final en grandes empresas. Así es, y como parte de todo, tampoco vemos el tema de la seguridad de nuestros negocios o el tema del cumplimiento con un cliente, con un proveedor, ¿no? Tenemos un seguro por el cumplimiento de tal contrato, ¿no? Oye, pues vamos a buscar la manera de que también nosotros podamos asegurar que nuestra inversión va a estar correcta a través de una adquisición de tal maquinaria o tal cosa y que la protejamos por si el día de mañana nos dejan desamparados, ¿no? Entonces creo que eso tampoco lo vemos aquí en México. Y al final, como pymes, sentimos que al trabajar con gobierno, con empresas muy grandes, pues es difícil negociar, pero es ahí donde ustedes también entran y tienen recursos y tienen las herramientas para poder hacer un contrato más equitativo al final. Lamentablemente en gobierno casi no te dejan modificar sus contratos, ¿no? Pero podemos ayudarlos a que den cumplimientos a ellos, primero indicando cuáles son las obligaciones, los tiempos de entrega y demás, y en caso de un conflicto, ¿no? Sentarnos a platicar en la mesa. Tienes mucha razón, Gaby. Y sobre lo que decías de las pymes en México, pues sí, es en realidad la columna vertebral de la economía del país. Así es. Cuando en general la mayoría de las empresas quieren enfocarse a
empresas muy grandes, en realidad deberíamos estar pensando en cómo dar soluciones a las pymes, que es donde se encuentra la mayoría de las empresas. Exacto. Ustedes tienen diferentes soluciones y apoyan también a las pymes, ¿no? En Alcasa Von Lenin. Así es, les ayudamos desde el tema de la constitución, el tema de permisos, licencias, contratos con proveedores, trabajadores, clientes, y para temas un poco más elaborados como puede ser la entrada a lo mejor de un inversionista, una compraventa de acciones, una fusión o incluso ya terminar una sociedad con una liquidación, ¿no? Digamos, en el tema legal, ustedes pueden apoyar a una pyme desde el inicio hasta que detone en un crecimiento importante. Así es, hasta que tú puedas recibir un inversionista perfectamente y que sepas que tú vas a tener voz y voto respecto a la dirección de tu empresa, ¿no? Que tú generaste. Sí, pues ahí está. Es un tema muy importante que no podemos dejar pasar porque sin duda es crucial para el futuro de nuestras empresas. Entonces, muchas gracias por el tema que preparaste, Gaby. Y pasemos a la parte de tu historia, de tu vida. ¿Cómo empezaste tú a emprender? Platícanos. Pues yo trabajé en una empresa que es un poco reconocida, que es KPMG, es una consultoría internacional. Estuvimos ahí trabajando durante muchísimos años y después un día comenzó a volverse cada vez más tormentoso y te sentaste a platicar y decir, oye, ¿por qué le estoy dedicando, no sé, 18 horas, 17 horas a trabajar en esta empresa, ¿no? Muchísimo. Es muchísimo lo que te observé los que llaman Big Four, ¿no? Y es cuando dices, bueno, vamos a intentar hacer lo que yo hago aquí y hacerlo para mí, ¿no? Para generar algo para mi empresa, para mi satisfacción. Y pues fue así como empezamos a generar un despacho independiente, ¿no? ¿Y cómo inicias? Porque al principio, o sea, ves que son muchísimas cosas las que tienes que hacer. Tienes experiencia a lo mejor en lo que tú haces, pero te das cuenta que te faltan muchas cosas. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué le dirías a los emprendedores? Pues para iniciar. Que no se den por vencidos. La verdad es que vas a encontrar muchísimos problemas, muchísimos tropiezos y vas a emprender una y otra vez, pero va a haber una donde le vas a dar, ¿no? Nosotros empezamos también con un negocio de playeras. Entonces dijimos, vamos a empezar a generar nuestra propia ropa. Vamos a diseñar lo que queremos mostrarle y lo que yo quiero usar, ¿no? 3 segundos después nos dimos cuenta que esa no era la opción porque pues no éramos diseñadores, no sabíamos ni siquiera cómo imprimir, no sabíamos la diferencia entre serigrafía y demás, entonces dijimos, no, creo que esto no va por aquí, ¿no? Después dijimos, bueno, vamos a poner entonces un negocio de comida. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Empezamos a poner un negocio de comida, nos fue bastante bien los primeros meses y después con mala administración no sabíamos cocinar, el personal la verdad es que era muy rotativo, entonces dijimos, no, creo que tampoco va por acá, ¿no? Y en ese tiempo, que pasaron prácticamente un año, muchas personas que nos conocían nos empezaron a buscar. Oye, tú trabajaste en KPMG y yo trabajé con ellos, pero me acuerdo que me atendiste tú. Me gustaría ver si me puedes ayudar con esto porque tengo una auditoría por parte de una farmacéutica. Ah, bueno, pues le empezamos y decíamos, no, pues sí, tienes una due diligence, necesitas esto, te ayudamos a hacerlo. Lo hacíamos, cobrábamos, a la par íbamos a trabajar a nuestra cafetería o restaurante que le llamábamos nosotros y estábamos ahí trabajando, ¿no? Y cuando de pronto nos dimos cuenta pues, de lo que nos daba de comer realmente era el tema del despacho. Fue cuando nosotros decidimos empezar a formalizarlo. Creamos una sociedad y de ahí empezó todo el proyecto, ¿no? Sí, aquí veo 3 lecciones muy importantes. La primera, si todavía no emprendes, enfócate mucho en la atención al cliente, en darle valor a las personas con las cuales trabajas, porque no sabes si en un futuro esas personas te van a recomendar o buscar para trabajar contigo, ¿no? Que fue lo que les pasó a ustedes. Así es. En segundo, pues la paciencia, porque esto no va a ser inmediato también, entonces tienes que empezar a moverte, a desarrollar tu idea, tu negocio y ir relacionando todas estas personas, ir volviendo a contactar para poder ensamblar lo que más adelante será tu negocio. Y nosotros las conocimos en su cafetería, sí era una cafetería, ¿no? Era un restaurante. Era un restaurante, perdón. Ok, las conocimos en su restaurante y esa vez nosotros que teníamos el despacho de comunicación, íbamos a trabajar con ustedes porque les íbamos a hacer todo su logotipo y su página de internet y ustedes nos iban a ayudar con el tema corporativo. Entonces, pues también aprovecha tus relaciones, tu red de contactos para, si es posible, y intercambiar servicios, ¿no? Sería la tercera. Y la verdad es que no hay mejor recomendación que la que se hace de boca en boca, ¿no?
Y yo creo que es como llegan los mejores clientes. Cuando alguien que tú realmente le ofreciste un servicio quedó satisfecho con eso y después te dicen, oye, ¿de casualidad tú no conoces a una persona que haga logos? Ah, sí, claro, yo sé quién. Y lo recomiendas. Entonces yo creo que eso es lo que tiene mayor valor. Sí, claro, el generar valor para las personas porque finalmente es lo que va a hablar de ti. O sea, puede haber muchas personas que hagan lo mismo, pero el cómo atiendas a las personas, ese valor que les des, pues al final es lo que puede hacer que te recomienden, ¿no? Así es. Y que al final se enfocaron ya en lo que era su fuerte, que era todo el aspecto legal, y dejaron de experimentar en otras industrias que no conocían tanto. Exactamente. Y entonces ahí fue cuando inician Alcázar von Lenin. A mí me gusta la historia del nombre de su empresa. ¿Nos puedes platicar un poco Sí, de eso? es un anagrama entre el apellido de mi socia, que es Casas, y el mío, que es Álvarez, ¿no? Entonces de ahí hicimos ahí combinaciones y dijimos, bueno, Alcázar no se escucha tan mal, ¿no? Y ya fue como lo fuimos complementando. Se oye muy original para despacho de abogados porque por lo general escuchas los mismos apellidos y es el mismo estilo de nombres el que sueles encontrar y el de usted se oye hasta un poco extranjero, ¿no? No sé si les han preguntado. Sí, que sí, no somos rusos. Sí nos ha tocado, pero no somos 100% mexicanas y pues sí, así fue como nació y como dices, ¿no? De repente es un poco aburrido, ¿no? Es decir, bueno, tienes a González y Asociados, ¿no? Ajá. O González Gómez o Krill y tal, ¿no? Entonces, cambiarlo un poquito, ¿no? Sí, muy interesante. Y después, entonces, inician ya formalmente Alcázar von Lenin. ¿Cuáles fueron los primeros retos ya que empezaron a ver en su sociedad, al poder, el día a día, organizarse? Yo creo que el reto inicial es arrancar. ¿Cómo vamos a empezar? No puedes llegar y decir, voy a aprender la computadora, ya este es mi horario laboral de 8 de la mañana y voy a empezar a trabajar, ¿no? Yo creo que lo más importante, lo más difícil es arrancar y tener clientes. El aclientarte es muy, muy difícil para todas las industrias. Entonces, empezar a buscar clientes es demasiado complicado porque aparte en la rama en la que estamos no es tan común. Las ramas comunes son, no sé, civil, familiar, penal, donde te puedes poner afuera de juzgados y das volantes y los invitas a que pasen a tu despacho. Nosotros no. Nosotros estamos enfocados a un tipo de clientes, de empresarios, de pymes muy especializado, ¿no? Yo no le voy a ofrecer mis servicios a la persona que va caminando a la calle, sino una persona que realmente sé que necesita mis servicios. Tú como empresario, tú como dueño de negocio, tú como fabricante de patente o generador de marcas, necesitas a alguien que te cuide, te proteja, pues bueno, es ahí cuando nosotros salimos. Y pues es difícil encontrar clientes así, ¿no? Tienes que empezar poco a poco y tocando puertas. Y bueno, también lo que comentas de la publicidad de boca en boca, que a ustedes les ha funcionado bastante bien, Sí. irse conectando, ¿no? Con los clientes de los clientes y para poder encontrar ese nicho que comentas. Así es, la verdad es que es lo que más nos ha ayudado. Hemos tenido un par de clientes que han sido una piedra angular en nuestro despacho y de ahí hemos crecido, ¿no? Fue muy difícil dar con ellos, hemos tocado millones de puertas, o sea, no te podré decir cuántos correos no envié, cuántas propuestas no lanzamos y todas eran un no. Y de repente lanzamos una y fue así, ¿no? Entonces fue así de increíble. Entonces, pues de ahí esta persona nos recomienda y nos dice, sí, ¿qué crees? Yo tengo un amigo que también tenía un problema con un crédito fiscal. ¿No le podrían dar una plática? Ah, claro, ¿no? Y entonces fue así como comenzamos a conocer y a generar nuestra cartera de clientes. Sí, qué interesante. Y bueno, me imagino que en el tema que ustedes abordan, que solucionan, pues ven muchísimos casos, pero ¿ha habido algún caso que a ti personalmente te haya marcado, que haya tocado ciertas fibras en el tema personal? Pues bueno, nosotros tuvimos una persona que fue importante que se llama José Luis Sánchez, me parece. Era el dueño fundador de una escuela de música, que era Escuela de Música DIM, allí en Coyoacán, y que era un guitarrista importantísimo en el medio. O sea, había tocado con bastantes artistas y grupos importantísimos. Se los habían llevado de gira, el señor ya era una persona grande, y en ese inter, pues él comienza a tener problemas de salud, al grado de que en uno de los proyectos, de los 3 que tuvimos con él, fallece. Y Wow. antes de que falleciera, nosotros le ayudamos con el tema incluso del testamento, ¿no? Me imagino que a ti especialmente pues fue algo difícil por lo que nos comentabas de tu pasión de la música, conectaste mucho con ese cliente Sí. y lo viste ahí
Sí, fue en algo diferentes muy, situaciones. muy difícil, ¿no? Incluso el acercamiento con sus hijas fue así como, ¿cómo te acercas, no? Y cuando él la verdad es que nos llevaba a sus estudios de grabación, nos regaló discos, nos dio así los recorridos, nos hizo invitaciones a los eventos que hacía musicales. Entonces fue así como un golpe fuerte, ¿no? Sí, claro. Gaby, ¿qué consejo le darías a las personas que todavía no han iniciado a emprender y quieren hacerlo, no saben cómo hacer? Ya nos dijiste que toquen puertas, que no se rindan. ¿Hay algún ingrediente, un componente especial que tú puedas decir, un emprendedor necesita esto y no lo debe de soltar? Yo creo que la constancia. Constancia. O sea, tienes que ser constante en todo lo que haces, ¿no? Desde que te despiertas hasta que te duermes, ¿no? Y no dejarte caer por nada de eso, porque eso te puede tirar totalmente, ¿no? Claro. Y bueno, muchas veces vemos personas exitosas o grandes empresas y solo alcanzamos a ver esa parte del éxito sin entender todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la disciplina y constancia que hay detrás. Así es. Entonces yo creo que es un punto muy importante que nunca debemos de olvidar. Muy interesante, Gaby. Y en este momento, ¿en qué andan? ¿Cuáles son sus nuevos servicios que están ofreciendo ahora? Ahorita tenemos un proyecto que es bastante grande, nos ha traído bastantes clientes en masa. Muchos no están aquí en la Ciudad de México, que tú lo esperarías, que es con el tema de las concesiones y con las autorizaciones en materia de proveedor de servicio de Internet. ¿Y qué pasó ahí? Pues IFETEL empezó a buscar a las personas que estaban de manera irregular, los empezó a buscar por toda la República y empezó a dar con ellos. Y empezó a hacerles visitas, a bajarles el switch o a citarlos. Y de ahí pues venía una multa importantísima, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban dados de alta. Entonces nosotros lanzamos una publicación en la página de internet donde explicábamos hace un par de semanas la importancia de tener una autorización y pues IFETEL nos ayudó un poco, ¿verdad? Generando presión con estas personas y nos comenzaron a contactar. Entonces fue tanto que el mes pasado pusimos una promoción, e incluso en la página de internet la pueden revisar, donde si tú querías tener regularizada tu concesión o tu autorización, te podíamos ayudar. Y pues la verdad es que es muy rápido. Generalmente nos tardamos entre un mes y medio en poder sacar la autorización. Ok, entonces personas que han de forma clandestina otorgado el servicio de internet y que ahora están con problemas con IFETEL. Así es. Se pueden acercar a ustedes para asesoría, para poder ayudarlos en el tema legal. Exactamente, tanto por el tema del juicio o la multa que les hayan impuesto, como por la elaboración y la creación y autorización de esa concesión, ¿no? Ok, está muy interesante. Pues muchas gracias, Gaby, por la entrevista. Y pues, ¿dónde te podemos contactar a ti y a Nayeli? Pues bueno, tenemos nuestra página de internet que es alcasabonlenin.mx y tenemos Alcasa Von Lenin Sociedad SC en Facebook, en Twitter también aparecemos como ABL y pues ahí nos pueden encontrar. Ok, pues no duden en acercarse a Nayeli y a Gaby, son la verdad muy profesionales, nos han ayudado a nosotros mucho también en el tema legal y 100% recomendadas. Te agradezco mucho la entrevista, Gaby, ojalá que puedas acompañarnos pronto. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Hasta luego. Gracias. Emprendedores, antes de terminar quiero regalarles un tip. Cuando haya un problema, ya sea en tu empresa o en tu vida, puedes aplicar los 5 porqués del director de Toyota. Muchas veces hay un problema y quieres solucionarlo por la superficie, pero con estos 5 porqués puedes llegar a la raíz del problema. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tienes un trabajador que llega tarde. Entonces, piensas que el llegar tarde es el problema y quieres aplicar una solución a ese problema. Pero si aplicas los 5 porqués, te puede sorprender. Volviendo a nuestro ejemplo. Si tú le preguntas a tu trabajador por qué llegó tarde, te podría responder: porque no encendió el auto. ¿Por qué? Porque se descargó la batería. ¿Por qué? Porque la luz se quedó prendida toda la noche. ¿Por qué? Porque mis hijos se quedaron jugando en el coche. Entonces puedes llegar a entender el verdadero porqué del problema que quieres atacar si aplicas esta estrategia. No lo olvides y aplícala. Cuéntanos cómo te fue en las redes sociales. Puedes seguirnos en todas las plataformas. Hasta pronto. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda. Nos escuchamos la próxima.